soy el sargento primero Marco Antonio González y mi cargo aquí en Seprona es la oficina técnica. Principalmente pues, me encargo de lo que es las labores burocráticas de lo que es la sección de Seprona, aquí dentro de la Comandancia de Córdoba. ¿Podrías decirnos a nivel general cuál es la labor de Seprona aquí en Córdoba? La labor de Seprona, pues en tema de maltrato animal, si lo queremos enfocar de esa manera, pues sería prevenir, investigar, denunciar cualquier caso que se nos pueda presentar de maltrato animal y también fomentar el respeto hacia los animales. Cuando recibe denuncias por parte de particulares, ¿cómo suelen producirse? La mayoría de las denuncias vienen a través de teléfono. Es una cosa que pretendemos fomentar, es que se conciencie de que no pasa nada por denunciar por escrito. Normalmente las personas lo suelen hacer por teléfono para mantener el anonimato. Aún así, nosotros comprobamos los hechos. Se manda una patrulla y se comprueba la veracidad de los hechos y en base a lo que se vea pues se actúa de una manera o de otra, tanto administrativamente como judicialmente. En caso de que necesitamos algún informe veterinario pues ya se recabaría a los veterinarios oficiales de aquí de Córdoba, que tenemos una estrecha relación con ellos. En caso de maltrato o abandono de perros, ¿cuál es más o menos la frecuencia? No hay una frecuencia establecida, digamos, pues una vez por semana o dos por semana. No hay un tiempo estipulado. Hay semanas que hay mucho y semanas que hay poco, pero normalmente son pocas. Digamos que un par de ellas a la semana hay, no concretamente de maltrato, va enfocado a animales en mal estado, porque se ven delgados o porque están permanentemente atados o porque sus condiciones higiénico-sanitarias no son las establecidas por la ley, o sea que el recinto no esté limpio. Es más enfocado a eso que al realmente maltrato por agresión. ¿Qué casos han sido los más graves que habéis podido encontrar en los últimos meses? En los últimos meses, bueno, tenemos un caso en el que se tiraron perros a un contenedor. Dos cachorros fallecieron y otros dos se recuperaron vivos y, en fin, gracias a una toma de sangre que se hicieron de los cachorros y una investigación que hizo la patrulla de Peñarroya, se pudo llegar hasta el propietario de uno de los perros que fue, o sea, de la madre de los cachorros, con su consecuente atestado policial por el abandono de dichos cachorros. Otro caso llamativo fue en Palma del Río, que actuaron los compañeros de Seguridad Ciudadana, en la que en una pelea uno de los implicados golpeó a un perro delante de varias personas hasta que lo mató. Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a los testigos que se le pudieron tomar manifestación, pues también se le pudo imputar el delito de maltrato animal. Y en el primero de los casos en el que se tiraron esos cachorros al contenedor, ¿el dueño era un particular? Sí, era un particular. Se le había escapado el perro, según su manifestación. El perro pues se quedó preñada, la perra, y tuvo sus cachorros. No supo qué hacer con ellos y decidió tirarlos al contenedor. ¿Y cómo, en general, cómo valora la situación del abandono de perros o de su malestar, como quien dice, en Córdoba? ¿Cree que hay mucho o más o menos sigue la media que puede pasar en otras partes de España? Normalmente sigue la media, aunque hay cada vez más gente concienciada en no dejar animales abandonados, de entregarlos a perreras. Siempre existe la costumbre de que el perro es un animal y se puede valer por sí mismo, entonces pues se decide abandonarlo. En la provincia no tengo números concretos, pero aquí en la capital sobre unos 2000 perros son abandonados anualmente aproximadamente.
bueno, abandonados o perdidos. Una vez que SADECO lo recoge, se identifica o no al propietario y se le avisa. En caso de que sea un abandono, sí se hace cargo la perrera a ellos o alguna protectora. Lo que pasa es que las protectoras hoy por hoy están saturadas de animales y con los fondos que ellos recogen no dan abasto para ampliar sus instalaciones ni para cubrir los gastos de alimentación de dichos animales. Y dentro de esos animales se observa que hay ciertas razas que son las más afectadas por esta problemática. Sí, normalmente son los perros de caza, tanto por extravío como por abandono. Normalmente cuando salen las camadas de la reala, si el perro no es válido y no está identificado, el dueño decide abandonarlo. Y otros casos es eso, que el perro mismo se escapa porque no tiene su instinto de quedarse en el sitio donde ha sido criado. Se escapa y el propietario no se preocupa de él. El perro no es válido, pues si se escapa pues no pasa nada. Esa es la costumbre y el pensamiento que tiene mucha gente. ¿Piensa entonces que esa visión del perro como objeto está bastante extendida entre los realeros? Sí. Hay la falta de conciencia de que el perro es un ser vivo, bastante claro, sobre todo en los ámbitos de ámbitos culturales bajos o de costumbres arraigadas de familiares anteriores, por educación, digámoslo así. Si yo me he educado y me han enseñado de que el perro no es un ser vivo, lo estoy manteniendo de esta manera. En cambio, hoy en día ya se van buscando otros métodos de que se vea el animal como un ser vivo, no como una cosa. Pero en el ámbito más externo que es la capital, existe esa costumbre. Entonces, en cierta medida, ¿ve justificado las quejas por parte de los grupos animalistas que piden que se regule más la actividad de la caza y el trato con esos perros de los que son dueños? Bueno, en este caso las realas se utilizan como un método de trabajo. Entonces, eso viene regulado por una normativa y si el realero se adecua a esa normativa, no tiene por qué existir nada malo en contra del perro. Otra cosa diferente es el estado en el que se pueden encontrar fuera de ese ámbito de caza. Digamos las instalaciones donde se crían estos perros, tanto higiénico-sanitarias como que estén permanentemente atados, que se le eche animales vivos. Hoy en día es muy raro, pero muertos, para que se acostumbren al olor de ese tipo de animales que van a cazar. Entonces, eso lo sigue manteniendo el realero. Habría que diferenciar, como les digo, el método de trabajo en una cacería a lo que es el establecimiento donde están los perros. Normalmente suelen cuidar a los animales. Lo que pasa es que tienden a tener más y más, y es entonces cuando esto se desborda. ¿Y los propios cazadores denuncian cuando compañeros realizan ese tipo de infracciones? Habitualmente no. Es muy raro que haya una intromisión de un realero en cómo cuida otro realero su reala. Porque no, en fin, es como entre ellos mismos se tapan. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y aquí no pasa nada. La mayoría de las denuncias vienen por personal externo de lo que es la caza, que lo has visto en redes sociales o a través de otras personas que se lo hayan dicho. ¿Cuáles son las multas más altas que pueden recibir la mayor infracción, como puede ser el asesinato de un perro, un tuyo, que es la más grave? Bueno, eso lo estipula el Código Penal. No sé ahora mismo qué pena de prisión hay.
Lo que sí es que, gracias a la modificación del año 2015, cuando hay un maltrato con muerte, sí se propone que la pena principal sea inhabilitación para la tenencia de animales. O sea, que una persona no pueda tener más animales. Con esto se evita de que vuelva a producirse un hecho de este tipo. Pero realmente no te puedo decir cuál es la máxima pena, porque habría que valorar muchas circunstancias. Esa inhabilitación en el Código Penal Sí. pone que el máximo es de 4 años. Sí. ¿Considera que después de 4 años esa persona va a volver a realizar las mismas acciones? Eso es difícil de determinar. No solo habría que imponer una inhabilitación, sino también una educación sobre concienciarlo de que es un animal, un ser vivo, y que necesita unos cuidados, necesita unas condiciones en las que vivir, y que necesita también de un cariño de la persona de la que se rodea. Si es verdad que en cuestión de reala, al tener 40 perros o 20 perros, no es lo mismo. No es lo mismo que la persona que tiene solo un perro. Desde su visión personal, ¿cree que las medidas que hay actualmente por las que una persona que comete este tipo de delitos no entra a la cárcel deberían intentar ser un poco más agresivas ante estos sucesos, más duras? En ese tema nosotros nos regimos lo que el juez determina. Muchas veces, cuando es un caso mediático, se suelen subir las penas al máximo. Ahora, cuando no hay que sea mediático, no suele darse, se imponen penas que a lo mejor no son acordes a lo que ha sucedido. Pero nos tenemos que ceñir a lo que nos diga el juez. No podemos... A mí me parece que es corto, pero me tengo que ceñir a lo que dice el juez. ¿Y ustedes tienen una relación frecuente con las distintas protectoras que hay en la provincia? Tenemos comunicación con ellos, pero tampoco tenemos un vínculo muy cercano, puesto que ellos son unas organizaciones privadas y nosotros en principio debemos de mantener una imparcialidad ni para uno ni para otro. O sea, estamos con todos, tanto con las asociaciones protectoras de animales como particulares. Entonces no nos debemos directamente a ninguna y nos debemos a todas. ¿Y cree que ha habido una evolución favorable en los últimos años sobre estos casos? ¿O más o menos se mantienen el mismo número de casos y lo único que aumenta es la colaboración ciudadana? Tiende a comunicarse más casos, pero no son reales. Como le he comentado antes, se denuncian casos de abandono de animales que realmente no lo son, o unas condiciones en las que están que no lo son también, ¿no? Porque aquí, cuando un animal está muy delgado, se solicita un informe veterinario, y hay veces que por las características del animal no está realmente ni maltratado ni descuidado, simplemente tiene ya una edad, y a partir de cierta edad el animal no engorda o se le ve mal aspecto, pero realmente físicamente está bien. Sigue existiendo lo que le he comentado antes también, el anonimato. La gente denuncia, pero se quiere mantener al margen. Es una lucha que nosotros es complicado por más que nosotros intentamos de que se puedan ratificar denuncias en los juzgados, normalmente un testigo tiene que ir al juzgado y las personas son reacias a que sean identificadas por el denunciado. Entonces la mayoría de las denuncias son anónimas y eso nos cuesta mucho trabajo cambiarlo.
no hay una evolución en este aspecto. Aunque tengamos muchas comunicaciones, el aspecto de ser testigos no lo hemos cambiado, no hemos podido cambiar. Y ya como más valoración general, ¿cómo creéis que puede ser la solución evidentemente a largo plazo, pero cómo debe evolucionar esta situación para que se mejore? Primero, la base que todos tenemos, que es la educación. Si se fomenta una educación con el respeto al animal como ser vivo, en la que se crea un vínculo de ser vivo y persona, no cosa y persona, pues se va a ir mejorando lo que es el aspecto afectivo. Para ello, desde la escuela se podrían informar. Hay muchas campañas hoy en día, sobre todo en Navidad, del tema de no abandono de perros, que no se regalen perros si realmente luego no se van. Entonces, son campañas, son temporales, pero yo creo, a mi parecer, que esto debería estar prácticamente fomentado más a largo plazo. Empezar desde chiquitito y, según la escala de educación, aumentar un poco la conciencia de que son seres vivos, de que no son objetos. De la modificación del Código Penal en el año 2015 se dio un paso grande, puesto que había faltas que concretaban que era maltrato animal y se quedaba muy escaso en la pena. Entonces, al suprimir las faltas y convertirlas en delito, es un paso más en reconocer el maltrato animal. Aparte, pues no solo en animales domésticos, sino ya se introdujeron animales amansados, animales que estén bajo el control del ser humano y todo animal que no esté en estado salvaje. Se introdujo también lo que es la explotación sexual del animal, que aunque eso es un tema muy tabú, antes no lo contemplaba. Y luego el incremento de las penas. Aunque no se suele dar mucha publicidad a las sentencias, excepto que sean casos que hayan salido en la prensa. En esos casos sí se da mucha publicidad, pero en otros casos no suele salir en los medios de comunicación. Por lo demás, en fin. ¿Y esa legislación cree que en Andalucía y en Córdoba evoluciona más lento que en otras zonas de España? Normalmente las propuestas de ley que se hacen para modificar o introducir nuevos artículos, eso lleva un proceso de estudio, y si en ese estudio no se ve conveniente realizarlo, no se llevan a cabo. Nosotros, desde la Guardia Civil, no se hacen las leyes, entonces a veces nos piden opinión sobre un borrador ya hecho. Si es verdad que en el tema de protección de animales no se ha evolucionado prácticamente nada, y se mantiene lo que hay. Sí es cierto que lo que hay tiene una buena base, en la que queda determinado todos los ámbitos, tanto del poseedor del animal, como de los centros veterinarios, como de las protectoras de animales. Entonces no se deja, digamos, nada de lado. La ley, a mi parecer, está bien. Que haya que introducir modificaciones, es cierto, pero en principio no hay carencia, no le veo yo carencia. Y en caso de esas modificaciones que hay que introducir, ¿cree que puede tener un peso en cómo la sociedad andaluza está más arraigada al campo, en esa actividad del montero? ¿Cree que puede tener, que incide en que no se realicen más modificaciones o no? Bueno, normalmente aquí en Córdoba existe también un partido político, no sé si lo habréis escuchado, PACMA, que tiene también estrecha vinculación con las protectoras de animales, en fin, y ellos pueden hacer sus proposiciones. Claro, o sea, las proposiciones tienen que tener una base. En general en España, no solo en Andalucía, que hay mucho terreno de campo, hay comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, que también, y Badajoz fundamentalmente, que viven mucho de la caza.
y prácticamente no hay mucha diferencia con la ley que existe en Andalucía. Que sea de unos años o se haya reformado, pero prácticamente es lo mismo. Vale, muchas gracias.